¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos arrancando un nuevo capítulo de Periscopio en este momento de mutaciones de aguas embravecidas. Nuestra propuesta es sumergirnos, profundizar en estos temas, pero también elevar nuestra mirada para tratar de entender lo que pasa hoy, lo que puede suceder mañana. Estamos en esta oportunidad, seguimos trabajando con este tema, quizás uno de los conceptos colectivos más fuertes, que es el de la soberanía. Y hoy trabajando la soberanía del conocimiento. Voy a saludar a los invitados y las invitadas que tenemos en el día de hoy. Voy a arrancar por la izquierda, acá directamente. René Ramírez Gallegos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? René es economista, doctor en Sociología de la Desigualdad, estuvo a cargo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología durante el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Sos ecuatoriano, vivís acá en la Argentina. Estoy viviendo en Argentina. Exactamente, actualmente, y es docente. María Pío López, también aquí presente, socióloga, doctora en Ciencias Sociales, investigadora docente. Estamos también con Sebastián Stulberg, economista, docente, investigador del CONICET, coordinador del área de investigación de economía del conocimiento en el Instituto de Industria de nuestra universidad. Ahora en el área de economía política. En economía política. Ahora. Bueno, buenísima la aclaración. Amigo de René también, así que tenemos una mesa de toda gente amiga y está bueno también este espacio para poder charlar de lo que es la soberanía del conocimiento. Gabriela Dícar, aquí con nosotros, pedagoga, investigadora docente, fue funcionaria también en el Ministerio de Educación de la Nación, en lo que es la Secretaría de Evaluación, fue rectora de nuestra Universidad Nacional de General Sarmiento, y en un ratito se nos va a sumar también, de manera virtual, como suele pasar en este programa, Diego Hurtado. Él es doctor en física, investigador docente, fue secretario de planeamiento de lo que fue en su momento el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, también vicepresidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Bueno, un montón de personas que vienen estudiando y vienen trabajando también lo que tiene que ver con el conocimiento, y vamos a tratar de charlar hoy sobre este tema, primero tratando de conceptualizarlo, ¿no? Cuando hablamos de soberanía del conocimiento, ¿de qué estamos hablando? ¿Soberanía de quién? ¿Soberanía para quién? ¿Es un conocimiento soberano? ¿Sería un conocimiento argentino para los argentinos, desde Argentina? No sé quién quiere arrancar con esto. Ahí se me quedan todos mirando. René, ¿querés? Te toca, por ser el que está más cerca. No, a ver, el tema de soberanía, podríamos decirlo, es al pueblo lo que la libertad es al individuo, para ponerlo en términos sencillos. Y eso implica, cuando digo pueblo, me refiero a colectivos, de Estado-nación, Estado regional, depende de la articulación social para conseguir objetivos comunes, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto implica estar no restringido a un actor externo, que puede ser desde grupos económicos, países, corporaciones internacionales, en ese sentido, ¿no? Entonces creo que en el caso de América Latina, el tema estructural de la soberanía está en el modo de acumulación imperante que tenemos y en el tipo de régimen político que se tiene. Me refiero concretamente al debate sobre la relación entre capitalismo, ¿no?, y democracia liberal, ¿no? ¿En qué medida esta configuración, en el marco de ser economías dependientes, ¿no?, permiten a las poblaciones construir sus futuros, ¿no?, compartidos, ¿no? Y en qué medida no lo permite. Entonces, claramente aquí es un tema que a mí me parece importante siempre posicionar, que no solo tiene que ver con un tema inmaterial de las ideas, sino también cómo se conforma esa materialidad que configuran esa posibilidad de tener ideas y poder configurar porvenires compartidos, ¿no? Le definiría un poco muy sencillamente así para poder empezar el diálogo. Hay una relación ahí entre la soberanía del conocimiento y la soberanía económica. Digamos que van de la mano. Ahora, ¿cómo es esa relación? Digamos, ¿cuál es necesario una para la otra? ¿Caminan en paralelo? A ver, yo puedo, para complementar a René, entrar por conocimiento y no tanto por soberanía. Uh-huh. Y diferenciar un poco.
el proceso de producción, de construcción del conocimiento y luego el conocimiento como producto, ¿no? Y diferenciar ahí esas dos instancias. Una que es un proceso social más descentralizado, más autónomo, más en red, podríamos llamar, y otro que tiene que ver con el control de eso, con la propiedad, con el uso que se le da, con quién se beneficia de eso. Y en estas dos instancias hay una relación, ¿no? Entonces, hay por un lado la tentación y la necesidad de pensar quién se apropia, quién tiene la propiedad, quién hace su fruto de eso, pero también hay una idea de no controlar, de promover, de pensar, ¿no?, la producción de conocimiento como algo fuera de ese control. Entonces ahí hay una instancia, una relación que me interesa. Y la otra, ya entrando más como economista del conocimiento, como piensa la instancia, es que esa cuestión del control y de la producción está sometido a ciertas tensiones de quién controla y quién ejerce la soberanía sobre eso. Y lo que vemos es que en la etapa de, podríamos llamar, de un capital potenciado, la época, ¿no?, donde capitales potenciados desarrollan la capacidad de controlar esos conocimientos, cómo se piensa una planificación de ese proceso de producción, de ese producto del conocimiento, lo que nos lleva a otra problemática, que es el saber sobre la planificación, ¿no? Me parece que hay un nudo del debate que es más teórico, que es cómo se planifica cuando el capitalismo se transforma de tal manera que hay estructuras privadas globales que se orientan y dedican a producir y sobre todo a controlar el conocimiento existente. Entonces ahí se abren un par de preguntas importantes. Ahora, vos planteas una cosa que a mí me parece interesante, que es la tensión entre la autonomía, digámoslo así, del proceso de producción de conocimiento, que es propia también de la dinámica de los campos científicos, de la definición de temas relevantes, enfoques, etcétera, y una lógica planificadora que es necesario poner en juego y que evidentemente le pone un coto a esto, ¿no? Porque tengo la impresión, cuando hablamos de soberanía y conocimiento, que es más habitual, es más frecuente escuchar, y es casi un cliché, si me permiten, hablar de la relación entre conocimiento y soberanía, en términos muy generales, sea soberanía económica o soberanía política, pero genera como más complejidad, o aparece una complejidad distinta cuando hablamos de soberanía del conocimiento, ¿no? Atendiendo además a estas dos dimensiones que vos marcás, el proceso de producción y el producto, y pensaba en todo caso que uno hasta podría preguntarse, bueno, ¿podemos hablar de soberanía del conocimiento? ¿Qué es la definición autónoma en un país o en una región de las temáticas sobre las que se produce conocimiento, o las agendas investigativas, los enfoques epistémicos? ¿Qué se hace después con eso? ¿A qué le llamamos soberanía del conocimiento, ¿no? Creo que reflexionamos más sobre la relación entre el conocimiento y otras formas de soberanía. Sí, y ahí yo pensaba, porque retomando lo que decía René, ¿no?, de la soberanía como la posibilidad de un pueblo de definir, ¿no? Vos decías, es el estatuto colectivo frente al equivalente a la libertad de los individuos, y me parece que ahí aparece la cuestión de cómo se constituye esa posibilidad de un pueblo de definir respecto del conocimiento. Porque lo primero que nos aparece cuando pensamos en soberanía es el lugar del Estado. Claro. De un Estado que planifica, y que si no planifica ese Estado, planifica ese capital potenciado. Es decir, alguien planifica en relación al conocimiento, y si es ese capital potenciado, no habría soberanía. Son unas fuerzas globales, externas, etcétera. Pero nos alcanza a compensar el Estado como lugar de planificación para definir una soberanía. Frente al mileísmo tenderíamos a decir que es necesario, pero ¿alcanza para pensar el problema que ustedes están planteando? Quizás hay un puntito. O sea, un tema importante que me parece es que la soberanía, ¿en qué instancia definimos, no? Por ejemplo, un colectivo de campesinos, ¿no? ¿Tiene o no tiene soberanía? Un movimiento social, ¿tiene o no soberanía cognitiva del conocimiento, llamémoslo así? Porque a veces tratamos de ligarle exclusivamente al tema material, ¿no? Cuando va mucho más allá. Y yo podría decir que inclusive hoy mismo, ¿no?, más soberanía cognitiva tienen los movimientos sociales en América Latina que, por ejemplo,
las mismas instituciones que generan ciencia, ¿no? Por decirlo de una manera, para poner un poco a polemizar. Y el otro, bueno y eso, el ¿por qué? otro punto que también me parece importante señalar es ¿qué va primero, la materia o el conocimiento? ¿No? El clásico debate Hegel-Marx, por decirlo así, o inclusive Gramsci, ¿no? Y aquí yo quisiera plantear un tema que me parece también importante en el momento del debate político en el que estamos, es que generalmente he escuchado muy frecuentemente ahora señalar que lo que configura las subjetividades, la cultura está ligado, por ejemplo, a las redes sociales, está ligado al contenido, ¿no? He hecho una reciente investigación en México sobre el Facebook, si es que es una red social o antisocial, y no es el contenido el que configura la subjetividad de una red que es antisocial, anticolectiva, antidemocrática, sino es la misma tecnología. Entonces, esa separación que a veces queremos hacer entre lo material y el mundo de las ideas se dan en doble lado, ¿no? Las ideas a lo material y lo material a las ideas. Entonces, sí es importante ver de qué espacio, como hacías al principio de la pregunta, estamos hablando de soberanía, en este caso de los conocimientos. Me parece que ya arrancamos y tenemos algunas definiciones y algunas preguntas. Nosotros vamos a sumarle algunas más, si les parece, Claro. por si no hay suficientes preguntas. Nos hicimos algunas como para plantearlas, lo tenemos en un video, lo vemos y también vamos a recibir en un ratito a Diego Hurtado. ¿Qué cosa es la soberanía del conocimiento? ¿Cómo incide en nuestro desarrollo como nación? ¿Cómo afecta a la región? ¿Qué clase de conocimiento es segregado o desjerarquizado? En nuestro país, estamos asistiendo a un intento sin precedentes de destrucción del sistema científico-tecnológico que pone en jaque toda forma de soberanía. Es clave promover un desarrollo científico y tecnológico que contribuya a comprender la sociedad en la que vivimos y aporte soluciones a los problemas. ¿Qué efectos puede producir en el mediano y largo plazo el desfinanciamiento del sistema científico? ¿Qué otras formas de dependencia crea la dependencia científica y tecnológica? ¿Qué lugar debe ocupar el Estado para promover la soberanía del conocimiento? ¿Cuáles son los límites de la planificación estatal frente a la autonomía de investigadores e investigadoras a la hora de definir sus agendas de trabajo? ¿Cómo podemos salir de este momento? ¿Cómo queremos? Bueno, un montón de preguntas que aparecieron y me parece que para poder seguir charlando sobre esto, vamos a invitar a esta mesa de forma virtual, en este caso, a Diego Hurtado. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá te saludamos desde la mesa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué mesa de lujo, todos colegas que admiro, que leo. Espero estar a la altura, digo. Bueno, muchísimas gracias por contactarte con nosotros, por sumarte a esta mesa. La verdad que estamos muy contentos realmente de lo que puede dar. Y veníamos hablando un poco sobre esta construcción de la soberanía del conocimiento. Y me parece que está bueno poder pensarnos dónde estamos parados hoy en ese sentido, ¿sí? O cómo podemos hoy saber cuán soberano es ese conocimiento, cómo es esa relación hoy entre la soberanía y el conocimiento. Ya, yo empezaría por poner el concepto de soberanía de conocimiento en el plano de qué tipo de conocimiento necesita, pensando en la Argentina, esto lo podríamos llevar a cualquier país hermano latinoamericano, pero para pensar hoy la Argentina, que está en un brete especial, particular, me parece, porque es el país al que el monstruo decadente se abraza hoy, y tenemos un gobierno que no titubea en prestarle el apoyo que se le reclama, es decir, gran bastión Argentina, digo yo, del Leviatán que se derrumba. Me parece que para la Argentina el concepto o la noción de soberanía de conocimiento la podemos encuadrar en qué tipo de conocimiento necesita nuestro país para pensar un proyecto de salida de este laberinto que podríamos encuadrar en proyecto de financiarización con extractivismo financierizado, y ahí se nos presenta un escenario
de confrontación, ¿no? Es decir, la Argentina padece esto de que casi, te diría, de manera un poco idealizada, algún economista llamó péndulo, pero es algo más difícil que un péndulo, ¿no? Esta idea de el empate hegemónico de dos proyectos de país que confrontan. Fíjense qué curioso que en estos dos proyectos que confrontan, uno de estos proyectos, podríamos llamarlo nacional y popular, pone el conocimiento como clave para pensar un proyecto, y del otro lado está la negación y la destrucción de las capacidades de nuestro país. Entonces me parece que en esa confrontación queda muy claro que en uno de estos dos lados, lo que llamamos nacional y popular, el conocimiento pasa a ser fundamental, y no cualquier conocimiento, ¿no? Es decir, ahí aparece la pregunta donde conocimiento y soberanía se conectan. Voy a este concepto, la noción de sectores estratégicos, ¿no? Me parece que el tipo de neoliberalismo lumpen que padece América Latina disuelve, oculta, tira abajo de la alfombra la idea de pensar los sectores estratégicos, que son donde se codifica un proyecto de país, y ahí es donde aparece el factor conocimiento en los sectores estratégicos. Y lo diría, pensar la soberanía alimentaria, pensar la soberanía energética, pensar la soberanía sanitaria, algo que valoramos o valorizamos en la pandemia, que la Argentina pudiera producir sus propios respiradores, tuviera la capacidad, un país que no tenía dólares pudiera producir sus propios kits de diagnóstico. Me parece que ahí el concepto de soberanía se materializa, ¿no? En cuestiones bien concretas, capacidades concretas de proteger a la población, de poder generar algún tipo de... Piensa en la pandemia, ¿no? Si vamos a la soberanía energética, pensar en equidad, en los costos, en el acceso a la energía, casi que se transforma en cuestiones de derechos humanos. Entonces, dejo acá diciendo, o paso la palabra, quiero decir, diciendo, igualando proyecto de país con definiciones de sectores estratégicos, para ponerle una etiqueta, ¿no? Obviamente el concepto de sector estratégico es muy peronista, está en los planes quinquenales, pero se lo puede llamar de cualquier otra manera. Quiero decir, conocimiento necesario, conocimiento útil para construir una sociedad más equitativa, y ahí donde aparecen las agendas de producción de conocimiento que en algún punto reclaman la idea de la soberanía, ¿no? Gabriela hablaba de autonomía. Me parece que ahí hay otro concepto clave, la capacidad de poder generar aquel conocimiento con autonomía que necesita un proyecto de país, que debe ser definido en democracia, las instancias que nos da la democracia. Pía me miraba así como diciendo, quisiera agregar. No, es que me tenté con lo del plan quinquenal, ¿viste? Uno tiene su corazón. No, porque me acordaba cuando Diego decía eso, que hay algo formidable en ese momento del primer peronismo, que como plantea el plan quinquenal, vincula todas estas cuestiones, no solo a un desarrollo vinculado a la técnica, a la industrialización, a todo lo que significa, sino también plantea la soberanía, y que es muy importante para mí, para pensar la soberanía del conocimiento en relación a la lengua. Y piensa cómo un país que no tiene soberanía, instrumentos lingüísticos propios para construir, o sea, no tiene una dimensión autónoma respecto a su propia cultura nacional, no puede pensar soberanamente de ninguna otra cosa, ¿no? Y eso es muy particular, y solo se dio, diría, en el plan quinquenal. No hay otros momentos en que se haya pensado eso con esa densidad, que me agregaría ese plano para pensar, porque creo que estamos charlando por lo menos en 2 o 3 planos diversos, ¿no? Y me gustaría por un lado está este plano de la nación, ¿no? Del proyecto nacional, que tiene en esos documentos un momento muy estratégico, claro, orientador, que no sería el proyecto que hoy está gobernando, que es más bien un proyecto de enclave. Yo digo, para hacerlo más o menos en términos televisivos, diría, hoy hay una discusión entre un proyecto nacional y una idea de enclave, de pensar el territorio como un enclave, y pensar el territorio como un enclave es pensarlo como sujeto a un poder exterior, a una conducción desde el exterior que ve ese territorio como un conjunto de recursos a extraer, usar, explotar, diferenciar, etcétera.
que ahí no va a dejar de tener que ver con el conocimiento también, porque las aguas pueden estar destinadas a data center para desarrollos de inteligencia artificial que no sean desarrollos soberanos además. Pero esa idea del enclave para mí tiene que ver con otra dimensión, que es lo que nos lleva, me parece, a otro plano, que no es ya pensar solo desde el proyecto nacional, que es que esa idea de enclave también implica, como en muchos casos también ciertas ideas de nación, pensar a las poblaciones interiores de un modo colonial. No, porque René recién trajo algo muy fundamental, me parece, dijo, la soberanía no es solo a nivel de los estados, la soberanía también es la soberanía de una comunidad, de un movimiento social, que tiene su lengua, sus formas de conocimiento, sus saberes. Ujú. Y muchas veces, y distinguir ese plano de la soberanía me parece fundamental. Digamos, tenemos como, por eso digo, por lo menos estamos discutiendo en varios planos distintos, en un proyecto nacional, pero también a ese proyecto nacional le podemos abrir la pregunta, como a todo proyecto nacional desarrollista, respecto a qué hace, como si no deja de pensar como enclave a sus otros interiores, ¿no? Quería consultar de vos, Sebastián, digamos, ¿cuáles podemos analizar son las consecuencias que tiene lo que son hoy los recortes, el desfinanciamiento del sistema de construcción de conocimiento? Bueno, estamos viendo, todavía no sabemos, no tenemos ni siquiera el diagnóstico preciso de lo que está pasando. Tal vez Diego tenga más conocimiento más específico de algunas cuestiones, pero lo encuadro más históricamente. Uh-huh. Y yo creo que históricamente, si dividimos entre esta capacidad de producir conocimiento y de usarlo más estratégicamente, parece que Argentina tuvo cierto desequilibrio entre más capacidad de producir conocimiento y de saber aprovecharlo y usarlo, ¿no? Como algo más histórico. Uh-huh. Me parece que hubo ahí momentos de expansión, de inversión en infraestructura, de formación e investigación muy importantes, y mucha dificultad para pensar qué se hace con eso, cómo se construye lo que Diego llamaba sectores estratégicos, un cambio en la orientación productiva. O sea que ese déficit es un déficit marcado, urgente, muy importante, y hay un déficit de saber sobre cómo abordar ese problema. Eso lo podemos llamar como una falla estratégica, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando ahora? Que eso que teníamos como fuerza y como potencia se está debilitando, desfinanciando, dejerarquizando, con lo cual nos pone en un lugar difícil para recuperar la cuestión más estratégica, cuando se debilita a lo mejor el activo que, a pesar de la falla estratégica, nos ponía un poco orgullosos todavía de lo que teníamos como país, ¿no? Y eso es un poco el riesgo, el peligro. Sí, un peligro que aparte creo que se nuclea, digo, pensaba antes, digamos, de la comunidad, la provincia, la nación, pero también me gustaría, René, por ahí, también por tu experiencia en el gobierno ecuatoriano y también por ampliar la mirada más a la región, por lo menos sudamericana. ¿Cómo ves esta construcción, digamos, este momento que vive la Argentina? ¿Es un momento que vive en el resto de los países? ¿Cómo está la situación a nivel regional? Bueno, tuve la suerte de coordinar la Conferencia Regional de Educación Superior en el componente de Ciencia, Tecnología e Innovación en la CRES, que participamos en el 2018 y después fue en el 2024. Hicimos la evaluación recién en el 2024 de qué ha sucedido en este periodo en América Latina y las tendencias son similares, ¿no? O sea, menos inversión, menos fomento al tema de tener más investigadores, caída en la producción científica, como grandes tendencias que se empieza a ver. Es decir, desde ese punto de vista, menos soberanía del conocimiento. Pero aparecen algunos otros temas que a mí me parece importante señalar en el marco del concepto más amplio de soberanía, porque creo que le estamos reduciendo al ámbito científico productivo, ¿no? Y yo creo que acá hay que dar un debate un poquito anterior, dado el momento histórico en el que estamos, ¿no? Antes del debate era, bueno, a través de la ciencia y la tecnología se genera la redistribución y así viene la democracia, ¿no? De cierta manera, o sea, el debate pero ahora yo creo que es incluso al revés, ¿no? O sea, sin defender la democracia va a ser imposible tener soberanía del conocimiento, ¿no? Y aquí surgen dos temas que me parecen fundamentales, sobre todo y quizás con un actor muy clave en la producción de conocimiento en América Latina, a diferencia de lo que sucede a nivel mundial, que es las universidades. No, se generan dos fenómenos. El primero, que hay evidencia empírica ahora mismo para América Latina, que cuando se pone a debatir entre ciencia y dogma, ¿no? El dogma empieza a tener mayor preponderancia, ¿no? Surgimiento de la religión,
¿no? Y de la diversificación también de las religiones, ¿no? En términos de profundidad. Esto implica incluso, fue parte del debate, pensar cuál es el rol de la universidad en esa disputa sobre el rol que juega la ciencia, casi como un principio adicional, ¿no? Y que tiene que ver con el tema de la verdad, ¿no? Puede haber soberanía cognitiva en un debate público donde existe negacionismo científico, ¿no? Y son temas que se ve que está pasando ahora sistemáticamente. Entonces uno tiene que articularle también a la geopolítica. Eso veníamos hablando con Sebastián. Justamente que aquí yo siento que se da un cambio en la geopolítica mundial con respecto principalmente a la relación de la agenda de Estados Unidos con América Latina, que ya no es la del consenso de Washington exclusivamente para la privatización, sino ahora mismo la mejor estrategia neoliberal es el neoconservadurismo, ¿no? Y si es que uno ve el proyecto 2025 de Trump, ¿no? Que es el proyecto con el que llega, pero obviamente se trata de hacer un lado para poder ganar las elecciones, claramente puede ver que el corazón en el campo educativo de las universidades está en el tema de la recuperación de una mirada tradicional conservadora, ¿no? Las auditorías ideológicas que hace a Harvard, que hace a Columbia, etcétera, es un tema que tenemos que poner en la mesa del debate, porque podemos estar definiendo, y podría hacer las cosas que también hicimos en Ecuador, que va en el marco mucho de lo que se ha dicho en esta mesa, que tiene que ver con las capacidades instaladas, con los sectores estratégicos. Nosotros mismos también definimos, nosotros propusimos parques científicos, tecnológicos, el tema de investigación aumentar del 1% a casi el 2% del PIB, que en Ecuador era impensado, ¿no? Porque quizá de acá una ventaja que tiene Argentina, que realmente es admirable, es el nivel científico y de capacidades humanas que tiene, que otros países no tenemos. Pero yo creo que también hay que ponerle en el otro debate, y aquí simplemente con esto termino, es necesario ver la articulación de la universidad en este marco con alguien que con un actor fundamental que creo, como y vuelvo a ponerlo sobre la mesa del debate, es un actor que está llevando la vanguardia en términos de soberanía cognitiva y que tiene que ver con los movimientos sociales. O sea, el movimiento feminista, el movimiento indígena, el movimiento ecologista, traen al debate debates conceptuales de búsqueda de trascender lo que sería una segunda independencia, porque un concepto básico que está atravesado ahora en nuestra realidad es el de Pablo González Casanova, ¿no? El del colonialismo interno, ¿no? No solo el problema está afuera, sino está adentro, ¿no? Y está en articulación justamente de esas élites, cómo configura, y nosotros tenemos que articular lo que Dussel suele llamar la transmodernidad desde la producción del conocimiento, y eso implica incorporar en el debate no solo a los científicos o a las empresas, ¿no? Sino a la misma sociedad en este debate, ¿no? Sí, ahí se abre un problema que para la política universitaria es un problema nodal, porque también podemos pensar este momento que está transitando la Argentina, este modo de ataque al sistema científico-tecnológico, como un proceso que tiene explicaciones en varias capas, ¿no? Una es más genérica, no está dirigido directamente al sistema universitario científico-tecnológico, es la destrucción del Estado, de lo público, la reducción del gasto. Otra que tiene una capa de explicación más política, más de concepción política, y que podría resumirse así. Yo diría que el problema de la dependencia no es un problema que esté en el horizonte, ni el de la soberanía que esté en el horizonte ideológico de las ultraderechas. No es un problema que nos convirtamos en un país, esto que, si no me equivoco, ustedes han llamado tomadores de conocimiento, dependientes en ese sentido. No configura ningún problema, sino que es parte del modelo. Pero hay otra explicación que es más simbólica, que es más cultural, que yo creo que el sistema universitario, el sistema científico, es el último bastión de resistencia de esta avanzada sobre el concepto de verdad. Porque ya ni siquiera se trata de una disputa por establecer qué es lo verdadero y lo falso, que es la tradicional disputa por la autoridad para determinar qué es verdadero o falso, sino por destruir la idea misma de verdad y reemplazarla por algo así como la creencia, digamos, ¿no? Pensaba en el ejemplo de los movimientos terraplanistas, que me parecen a mí muy, muy interesantes en dos puntos, que defienden sus ideas sobre la base de, uno, la defensa del libre pensamiento. El movimiento internacional de terraplanistas se define a sí mismo como defensores del derecho al libre pensamiento,
Y la otra, la idea de que lo único que cada uno debe reconocer como verdadero es lo que puede corroborar por sí mismo, ¿no? A través de sus sentidos. Hay ahí un núcleo que atenta contra el modo en que tradicionalmente las universidades, el conocimiento científico ha establecido las reglas de producción de verdad. Y ahí hay una batalla que creo que las universidades no estamos viendo del todo. ¿Por qué? Porque cuando adentro de una universidad tenés que, no sé, desde hacer un concurso docente o asignar un financiamiento de investigación, solicitas que ese conocimiento haya sido producido bajo las reglas dispuestas por el propio campo científico a nivel internacional. Entonces hay una tensión que no terminamos de resolver. Y en ese punto uno puede pensar una reducción mayor todavía con la concepción libertaria, que tampoco es tanto todo eso, sino que es a lo mejor algo mucho más elemental y mucho más básico, que es la pregunta ¿qué es el saber económico? El saber económico se responde desde la perspectiva libertaria como el saber de quien arriesga un capital en el mercado. El saber es el momento donde alguien arriesga un capital, el efecto que se tiene sobre eso. Los otros saberes no son saberes económicos, están desplazados e interrumpen el momento de verdad fundamental. No es que no hay verdad, es que la verdad fundamental está ahí y los otros saberes son saberes que están en guerra, que interrumpen, que distorsionan, que destinan recursos cobrando impuestos, pero el momento de la verdad no es que no existe, es ese, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo reponemos nosotros otro saber sobre lo económico, ¿no? Que incluye el momento del capital en el mercado, pero que lo ubica en el marco de una serie de relaciones históricas, estructurales, cuyos efectos son sociales, no son individuales, y cómo construimos un saber sobre eso. Y ahí es donde me parece que hay un déficit. Hay un déficit que pensar sobre cómo pensar el saber económico, una planificación sobre eso, con qué conceptos, con qué marcos. Hay también una puerta abierta para pensar el problema. Y además que en el capitalismo es financiero y por lo tanto es casi un casino, ¿no? Ese saber, o sea, es muy especulativo, ¿no? Entonces que frente a los otros tipos de conocimiento económico... Yo diría que es un saber puro sobre invertir un capital en el mercado. El momento, ¿no? El momento de verdad no importa el objeto, lo que se produzca, ¿no? Es en sí mismo, y en la visión libertaria eso aparece como un momento de pureza, ¿no? Y por eso hay una cuestión moral de por medio. Diego, te veo con ganas de decir algo. Gracias, sí. Pero respecto de la idea de los movimientos sociales, el problema de la coproducción, estamos de acuerdo que estamos en un momento de crisis del capitalismo y que la ciencia y la tecnología, lo que hoy entendemos como conocimiento, por lo menos conocimiento legítimo, hablando de criterios de cientificidad, eso que ocurre en las universidades, porque uno no puede ir a una universidad a estudiar para ser chamán, ¿no? Es decir, uno no puede ir a estudiar cualquier cosa a una universidad. Uno va a estudiar a la universidad ciencia, tecnología en un sentido amplio, eso incluye las humanidades, con todas las controversias epistémicas que hay respecto de cuáles son los criterios que definen la cientificidad de una práctica. Pero quiero decir esto, el capitalismo está en crisis, y entonces hasta qué punto, y esa crisis hoy, que es una crisis sanitaria, una crisis climática, una crisis de financiarización de la economía, no pone en cuestión también esa práctica de producción de conocimiento que nace con el capitalismo y que está codeterminada, es decir, ¿no? que es lo que llamamos ciencia y que en algún momento agregará el concepto de tecnología, y que esta interconexión entre ciencia y tecnología es muy complejo, y yo me animo a decir, en la Argentina sabemos gestionar ciencia, pero nos faltan capacidades para gestionar tecnología, y entonces es viejo problema, ¿no? Digo, que se planteaba Lenin, es decir, y que llevó a fusilamiento sumario durante la década del estalinismo más cruento, ¿no? Si la teoría de la relatividad era un producto de la burguesía capitalista, o la física cuántica. Ahí hay estudios, yo que sé, un físico, Boris Hessen, que defendía que la física cuántica y la teoría de la relatividad no se podían tirar a la basura, porque entonces también había que tirar a la basura a Newton, que también era un producto de la Gran Bretaña. Es decir, perdón que me lo llevo a un extremo casi didáctico, ¿no?
la cuestión epistémica, es decir, ¿a qué llamamos ciencia y tecnología? Cuando hablamos de coproducción, incorporación del conocimiento de las comunidades, la percepción social del riesgo, ¿no? Donde alguien tiene miedo a tener una central nuclear a 5 cuadras de su casa y viene el experto y le dice, no, vos no tenés que tener miedo, tu miedo es infundado. Sí, bueno, pero es real mi miedo, ¿no? Y entonces ahí aparece la problemática del riesgo y de la percepción social y el conocimiento que produce la propia comunidad respecto de lo que desea y no desea para la construcción de su vida cotidiana, para sus hijos, etcétera. Me parece que eso hoy está en crisis y que esta discusión que estamos haciendo en algún sentido de manera simplificada, lo que nos permite esta mesa, está llegando a este punto, ¿no? Un capitalismo que está en crisis y que por lo tanto hace entrar en crisis las agendas, y yo me animo a decir los principios epistémicos que están en los cimientos de lo que llamamos producción de conocimiento científico-tecnológico. Yo qué sé, no es novedad lo que estoy diciendo, lo plantea Immanuel Wallerstein, o gente que pensó en un posible final del capitalismo. Ahora uno ve emerger otro orden global que nos pone en una situación de conflicto hegemónico, pero ese otro orden global, hablando de China y el grupo BRICS, que yo entiendo que es el lugar natural de la Argentina para pensar la soberanía del conocimiento en la Argentina, en principio no creo yo, no cuestiona estos principios epistémicos de lo que llamamos ciencia y tecnología, al contrario, está dando batalla enconada e intensa en ese terreno, y eventualmente, si llegara el momento de pensar la producción de conocimiento de otra manera, en términos metodológicos, en términos epistemológicos, en términos de cómo puede intervenir el conocimiento de las comunidades, el conocimiento que llamamos despectivamente no experto, digo despectivamente en el sentido común, no debería ser despectivo, me parece que se abre ahí una especie de... A mí me da vértigo eso, pero me parece que hay que mirar al monstruo de frente. Y la ciencia y la tecnología, finalmente, así como produce soluciones, finalmente es quien nos llevó hoy, junto con el capitalismo, al lugar donde estamos, ¿no? Diego, sí, estaba escuchándote atentamente y pensaba, bueno, hay un recorrido hecho, hay un camino hecho. Un poco vos describías algo de eso, se estuvo también planteando en esta charla ese tema, y me parece que está bueno también para empezar a encaminarnos a pensar el futuro, a poder hacer una mirada crítica sobre ese momento. Digamos, primero, ¿qué quedó de ese camino? ¿Qué quedó de esa construcción que se ha hecho en los últimos años a nivel de Estado, digo, principalmente? ¿Y qué críticas le podemos hacer? No sé si alguien quiere por ahí retomar ese punto. Yo solo introduciría una pregunta más a la tuya y entiendo que los compañeros pueden hacer mejor balance de qué quedó de las experiencias o de los intentos de desarrollo científico-tecnológico en los gobiernos populares. Uh-huh. Pero me pregunto, pensando hacia adelante, ¿cuáles son los límites de lo planificable? Y si la solución es nuevamente pensar en términos de planificación estratégica o lo que sea, porque los vaivenes, el péndulo que va de un gobierno de un signo político a otro completamente distinto son cada vez más rápidos, los planes de desarrollo científico-tecnológico se vuelven papel picado muy rápido, y yo creo el concepto mismo de planificación estratégica no ha todavía encontrado la manera de incorporar esas otras formas de conocimiento de las que estamos hablando acá. Entonces, agrego la pregunta pensando hacia adelante si la solución es volvamos a planificar ahora sí un desarrollo de conocimiento soberano. Sí, yo agregaría otra cosa, porque me llamó la atención en la ronda anterior, como tu pregunta, Leo, parecía ir a qué hacemos con el desfinanciamiento del sistema científico y de investigación. Y en lo que fue apareciendo en la conversación no se puede hacer ese zoom, porque solo podemos pensar la crisis de ese sistema científico-técnico no como un problema de financiamiento coyuntural, sino apareció como una crisis del momento actual del capitalismo, como una crisis de la democracia, como una crisis respecto de los modos que concebimos el conocimiento y el régimen de la verdad. Es decir, pero si estamos en ese punto,
de que estamos diciendo que hay una crisis en esos planos, que es desde el ataque al régimen político democrático hasta las formas de acumulación del capital, hasta las formas en que se constituye la subjetividad y la relación de cada sujeto con lo que conoce. Entonces la pregunta no podemos ir por la vía de restituir una idea anterior. Yo siento que si la crisis es de esta magnitud, que me parece que en eso estamos más o menos de acuerdo, entonces la pregunta es por qué tipos de conocimiento creemos, podemos imaginarnos, aparece en el horizonte, que no lo vamos a poder responder en esta mesa, pero qué tipo de conocimientos, qué tipo de procesos que son muy generales. ¿En qué procesos muy generales se pueden situar esos tipos de conocimiento? Digo, porque, por ejemplo, ¿qué pasa con esa idea de objetividad que regula nuestras prácticas científicas? ¿Sirve hoy incluso para producir un conocimiento en el momento de una crisis de esta magnitud, o tenemos que pensar en lo que algunas autoras llaman articulación comprometida, como formas de producir otros campos de intervención y de conocimiento? Digo porque fuimos como muy hacia un plano donde no teníamos ningún cimiento para seguir conversando. Entonces, para responder a eso, por ahí la pregunta es cómo hacemos para pensar sin esos cimientos, en el tembladeral, ¿no? Yo creo que ahí está un tema fundamental que al menos es necesario poner en la mesa del debate, ¿no? La soberanía del conocimiento no está en dar respuestas, sino inclusive en este momento de plantear nuevas preguntas, ¿no? Y eso me parece fundamental porque si es que seguimos planteando las mismas preguntas, ¿no? En el marco de lo que hicimos, en el marco de no contemplar las relaciones de poder que existen, en el marco de una crisis hegemónica, en el marco de la disputa de China con Estados Unidos, ¿no? Creo que vamos a cometer los mismos errores, ¿no? Porque ahí es un momento de crisis del mismo conocimiento, ¿no? Y de las mismas formas de generar propuestas alternativas para construcción de futuros compartidos. Por ejemplo, a mí me parece que la vía de los BRIC es necesario, ¿no? Pero antes creería que es prioridad la integración latinoamericana, ¿no? Y creo que ahí Brasil ha cometido un error como cuando conformamos UNASUR, CELAC, y el rato de poner, por ejemplo, algo que hubiese consolidado mucho, que es el banco de UNASUR, dijo esto va en contra de nuestro banco de Brasil y no puso la plata y bueno, ¿no? Y vemos ahora lo que pasa. Ahora, reconstituir UNASUR y CELAC en un contexto del que estamos es muy complicado. Entonces hay que pensar nuevas formas de recomposición de esa integración latinoamericana, ¿no? Porque aquí en este caso para Argentina está perfecto, ¿no? Porque Brasil hay con Argentina más los otros países que conocemos, pero para el resto de Sudamérica se hace muy, muy complicado la viabilidad de configurarse como un estado, como una región soberana, ¿no? Entonces yo creo que ahí me parece fundamental de que tenemos que anteponer la política, ¿no? A la economía en este momento, ¿no? Porque la posibilidad de tener una propuesta de modelos de desarrollo autónomos, soberanos, este mismo momento pasa por la capacidad de articulación de una fuerza que dé la posibilidad de disputar lo que en este mismo momento se nos está haciendo muy complicado, porque con las mismas fórmulas que llegamos al principio de milenio, ¿no? Ahora se nos está haciendo muy difícil llegar, ¿no? Entonces hay un poco para ver el tema sobre en qué lado se encuentra el repensar esa soberanía del conocimiento. Y pensando en esto, sí, perdón. No, sumándome, igual un poco para abrir el debate, esa distinción entre el saber qué hacer y la crisis más general de sentido, también se reconstruye pensando con el qué hacer. En el qué hacer, la crisis de sentido, faltante, cómo reponerla, cómo pensarla. Entonces, me parece que hay que empezar a proponer y a pensar por dónde, porque es también a partir de ahí que se empiece a construir. Entonces, yo me voy un poco hacia mis temas, lo que es la planificación un poquito de lo tecnológico, de lo productivo, y veo que uno de los límites muy claros son las categorías con las cuales se pensó ese problema. Entonces, en Argentina terminamos importando la categoría de Mazzucato, ¿no? La CEPAL trajo a América Latina, ¿no? A Mazzucato como referente de cómo pensar esa relación, y no hubo una elaboración propia. Y el hecho de que haya sido CEPAL es muy sintomático del problema, porque CEPAL
había sido el lugar donde en algún momento se pudo pensar de modo potente ese problema, y es el lugar donde aparece algo obturando el pensamiento, que es reproducir categorías importadas de cómo pensar ese problema. ¿Qué es lo que tuvo de potente la CEPAL, ese momento del estructuralismo de los años 50 y 60? Que ese pensamiento no fue solo nacional, fue un movimiento de ideas que dio cierta unidad de pensamiento más latinoamericano, aunque luego en la política dimos los límites. Pero hubo una idea de una instancia donde pensar el problema, compartirlo, discutirlo y tener alguna mirada común. Eso es lo que un punto donde pensar. No solo no tenemos la idea, no tenemos el lugar donde pensar esa idea. Y hay algo ahí me parece muy importante desde ahí, pero para articularlo con eso. Sí, completamente. Pero quizás solo un puntito bien pequeño. Creo que ese espacio, ahora en América Latina, antes estaba en la CEPAL, en la Flaxo, en todos estos organismos, creo que está en lo social, ¿no? Ahí se está pensando, ¿no? Y se está pensando, creo yo, donde más los conceptos, desde las ciencias sociales, si es que uno ve cuál es el concepto más de vanguardia que en las ciencias sociales han surgido en la academia universitaria en este mismo momento. Va a estar muy difícil encontrarlo. Pero si es que me preguntan conceptos que están dando una disputa estructural, que han surgido desde lo social, encuentro muchísimos, ¿no? Entonces es necesario ahí también ver que en este espacio también se está disputando una soberanía y que tenemos que tirar los puentes, ¿no? Entre los que, y siempre poniendo por delante, como decía Gabriela, el tema también de defender ese sentido que ha producido la ciencia como verdad. Porque ¿cuál es un punto estratégico para destrozar la posibilidad de que lleguen de nuevo los movimientos nacional populares, ¿no? Es atacar la política y atacar la democracia a través de justamente instaurar el dogma o poner en cuestionamiento la producción de verdad científica. En el debate, en la deliberación con respecto al tema de cualquier problemática pública, si es que es mi dogma versus tu dogma, estás eliminando la posibilidad de la deliberación y por lo tanto de la democracia, ¿no? En general, en América Latina, cuando se habla de ciencia, tiene muy poco prestigio la ciencia, ¿no? Con excepción de ciertos países como Argentina, Brasil, en cierta manera. Si es que salen a defender, se van a defender a las universidades, ¿no? Pero al tema científico es, bueno, ¿qué ha producido hoy? Y más cuando existe deliberadamente una política de atacarle a la ciencia, atacarle a las ciencias sociales, etcétera. Me parece que es un buen momento para empezar a pensar, un poco se viene ya colando, pensar hacia adelante, pensar el futuro, pensar cómo viene la construcción del conocimiento de forma soberana, ¿sí? Cómo construimos esta soberanía del conocimiento hacia adelante. Y me parece que quizás preguntarles cuáles son las preguntas que se están haciendo, cuáles son las preguntas hacia adelante que se están haciendo, que están ustedes quizás trabajando también en ese sentido. No sé quién quiere arrancar. Yo traería a la mesa un tema muy ajeno a esta mesa, pero que me es propio, que es la cuestión de las políticas educativas. Ujú. Y que no es casual que en medio de este proceso y de la deslegitimación de las formas tradicionales de producción de la verdad científica o de validación del conocimiento, estemos en el marco de un movimiento internacional que busca imponer dos lineamientos de política educativa. Lo que se llamó en distintos momentos históricos del sistema el Back to Basics, lengua, matemática y no más, que en la Argentina tiene la expresión más reducida de la vuelta a lo básico, que es lengua, y no solo lengua, sino alfabetización inicial hasta tercer grado de primaria. Pero el movimiento de volver a lo básico, la idea de que el origen del problema es la excesiva ampliación y diversificación del universo cultural al que pretendimos incorporar a toda la población infantil y juvenil, y el otro es la educación emocional, que hoy es un lineamiento de política de Banco Mundial, es evaluado de manera estandarizada en el mundo por PISA, o sea, a través de la OCDE, y que nos daría por resultado un sistema educativo que se propone formar en dos saberes básicos, un campo muy básico de conocimiento, que es realmente reducido a lengua y matemática, y a la vez sujetos capaces de autorregular sus propias emociones, con algunas capacidades blandas vinculadas con su propio manejo de su afectividad, relaciones sociales, etcétera, que se entiende que hoy son
más relevantes para participar en el mundo del trabajo que capacidades cognitivas más complejas o más elaboradas. Entonces, si yo tuviera que pensar desde el campo de la educación por dónde empezar hacia el futuro, diría hay que volver a plantearse la relación del sistema educativo con el universo de conocimientos al que una sociedad decide que debe incorporar a toda la población. Diego. A ver, respecto de tu última pregunta, tomo algo que decía Sebastián para poner un ejemplo, ¿no? Es decir, esta idea de que la academia anglosajona, la academia y detrás de la academia otras cosas, ¿no? Es decir, los organismos de gobernanza global, nos atropella con una producción caudalosa, digamos, y entonces importamos categorías. Es uno de los grandes problemas, ¿no? Lo venimos debatiendo de manera muy potente desde la década de los 70. Probablemente el ingreso al orden neoliberal nos hizo perder esa agenda de construcción de conocimiento social, económico, propio de nuestra región, con perspectiva nuestra, y ahí aparecen cosas muy concretas, es decir, que tienen sí que ver con cuál tiene que ser, para ponerlo en términos muy banales, ¿no? Ustedes me van a entender, detrás de lo que yo voy a plantear hay mucha complejidad, pero la masa crítica en las disciplinas que consideramos importantes. Gabriela introduce la dimensión educativa, ¿no? Y en realidad está perfecto porque hablamos de ciencia y tecnología o de agenda de producción de conocimiento, casi que esto es el trípode, ¿no? Educación, ciencia y tecnología. Eso por un lado, es decir, entonces pensar que si hablamos de conocimiento soberano, soberanía del conocimiento, bueno, eso también implica un dinamismo, una apuesta a una población científica, a un sistema universitario robusto, ¿no? Bueno, es por lo que peleamos en términos políticos. Esto se vincula a lo que señala René. La defensa de la democracia en América Latina tiene mucho que ver con la defensa de las instituciones y sobre todo de aquellas instituciones que tienen que ver con las dimensiones más cruciales para sostener, iba a decir calidad democrática, pero hoy no estamos hablando de calidad democrática, estamos hablando de sostener o de defender la democracia. Entonces, punto uno, y muy breve, está muy bueno esta idea de la política tiene que ir adelante, entre otras cosas, porque cuando uno mira qué es la economía hoy, difícilmente podríamos encuadrarla en una práctica científica. No, por lo menos yendo a todos los rituales, símbolos de, comillas, Occidente, para encuadrar en una práctica científica, ¿no? Los premios Nobel de Economía, digo, se dan a la ortodoxia, y la ortodoxia viene chocando la calecita con algo que se parece más a la astrología que a una disciplina, a una ciencia social, y lo que vemos en la Argentina no es una política económica basada, es decir, es tecnocracia pura. Entonces el recurso o el refugio, para decirlo de manera un poco más dramática, hacia la política, que es el mundo de la construcción de las relaciones de poder, tiene que ver también con la posibilidad de deconstruir eso que nos quieren hacer creer, que es la aplicación de recetas racionales, cuando en realidad es lo que podríamos encuadrar en una práctica tecnocrática, ¿no? Ahí en el tema, ¿no? Lo que llamamos economía y que en algún momento se llamaba economía política. Entonces me parece que hay mucho para debatir, para discutir respecto de cuando hablamos de economía, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Estamos hablando de crasas y crudas relaciones de poder, por lo menos es lo que padecemos desde América Latina. Ahí el problema de la política adelante, ¿no? Y la construcción de poder soberano para defender una democracia, y detrás del concepto de democracia la necesidad de agendas de educación, ciencia y tecnología, me parece que ahí va cerrando un cuadro de lo necesario. Pero y ahí aparece el problema de
de la inversión, de la materialidad de producir un sistema, un sector universitario, académico, científico, tecnológico, que es donde venimos. Y esta idea que planteaba, vuelvo al comienzo y cierro, lo que planteaba Sebastián, la agenda Mazzucato, que de pronto caballo de Troya, con cosas luminosas, pero dentro de ese caballo de Troya, todas las agendas de los organismos internacionales. Bueno, esto tiene que ver con la debilidad de nuestro propio sector, digamos, que piensa estas cuestiones, de no poder frenar esa ola agresiva, ¿no? Que nos lleva a importar, a trasplantar categorías y a seguir teorizando y pensando en nuestra realidad con categorías ajenas. Sí. Ahí el concepto de soberanía del conocimiento se vuelve crucial. Sebastián, ahí te nombraba, digamos, Sí. en esto me parece también, en esta mirada que estamos teniendo de, bueno, como preguntas para el futuro, vamos a poner ese título, si tenés ganas, como para poder ir construyendo también esa soberanía del conocimiento hacia adelante. Bien. A lo mejor lo podemos sintetizar en una frase que sea pasar de apoyar la producción de conocimiento como idea de lo que hay que hacer a una idea más, un salto de calidad a apoyarnos en el conocimiento para construir una organización social más compleja y justa, digamos de alguna manera. Me parece que ese pasaje, los intentos que hubo, estuvieron más centrados en lo primero, de apoyar, de construir, pero el saber social para apoyarse en eso, para construir un proyecto, es el desafío que, pienso yo, vendría después de que esto se termine, ¿no? Con un poco de optimismo. Y bueno, para decir algo, hay muchos desafíos. No es solamente apoyar lo que se produce de conocimiento, sabiendo que hay un problema de soberanía que tiene que ver, en el campo científico, por ejemplo, con lo que son las formas en que se evalúa, ¿no? De las editoriales, los criterios, las agendas. Hay un problema de soberanía también ahí muy fuerte. Hay un problema con el financiamiento. Por ejemplo, si financiamos la ciencia y la tecnología con fondos de los organismos internacionales, que es lo que se viene haciendo hace demasiados años, eso pone un límite también para el paso de una cosa a la otra. Si los planes y los programas son construidos y validados por consultores y no por equipos que se van formando y que tienen una continuidad, es muy difícil ir construyendo ese salto. Bueno, algunos elementos como para empezar a plantear una agenda un poco más amplia que financiar la ciencia y la tecnología. Me quedé pensando en que esas respuestas esa pregunta que está circulando acá, implica pensar lugares. Yo tengo la impresión, coincido mucho en lo que dijo Sebastián recién respecto de las consultorías, los financiamientos, la materialidad de los procesos con los cuales se tramita el mundo de la investigación. Pero frente a esa materialidad, yo creo que ahí está la materialidad de las universidades también, que son un instrumento en Argentina, por lo menos, una institución que es formidable en su potencia de evitar la guetificación. Digamos, tenemos universidades que son públicas en un sentido muy grande y que implican tratar cuando digo discutir la guetificación es discutir ese trazo que está organizando esta sociedad también, que es entre las vidas dañadas, irreductibles a cualquier otra alternativa y las vidas salvadas, ¿no? Entre hundidos y salvados, para usar la expresión de Primo Levi. Yo tengo la impresión de que las universidades son todavía un territorio, una institución de discusión en eso, y diría también los feminismos, los transfeminismos y las militancias y los movimientos sociales tienen esa función en este país que produce sistemáticamente vidas dañadas y bajo este momento en particular, que es trabajar en esos intersticios y en esos territorios de frontera, que es decir, que es tratar de producir formas emancipadas de vida que contempla a todos y no solo a los salvados y salvadas. Porque me parece que si no, ahí no estaríamos reconociendo como la dimensión fuerte del daño que estamos atravesando, que no es solo contra las instituciones científico-técnicas, no solo contra un modo de conocer, sino también sobre el lazo social en su sentido más profundo, y eso lo vemos, estamos a una semana de que se encontraron 3 jóvenes muertas asesinadas sin un
varios días de ese acontecimiento, y que puso de relieve una cantidad de estructuras de daño y de sistematicidad que todavía no sabemos ni siquiera cómo nombrarlas del todo. Bueno, frente a eso, a ese escenario, yo siento que es imprescindible, y mis preguntas van en términos universitarios por ahí, la reposición de las humanidades. El énfasis sobre las humanidades, y unas humanidades que, digo humanidades y no sociología y no ciencias sociales, y digo humanidades en el sentido de producir bibliotecas cada vez más transdisciplinarias, bibliotecas cada vez más amplias, bibliotecas con más capacidad de interrogar lenguajes artísticos, formas audiovisuales, pensar con el cine, con los movimientos, es decir, pensar en un lugar muy dislocado para poder volver a hacernos preguntas que no sabemos ni siquiera formular, ¿no? Bien, nos queda René para también tus nuevas preguntas. Sí, o sea, yo creo que un tema fundamental, sin lugar a dudas, del que acabas de decir, el tema de si es que las derechas o los gobiernos conservadores atacan a la universidad, tenemos que defender la universidad, ¿no? Eso para empezar. Creo que ahí hay una cuestión estratégica, ¿no? Pero tenemos que también defender otra universidad, ¿no? Una universidad que tenga otras características en el marco de lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, ¿no? Es necesario en este marco para mí, cuando hablamos de soberanía del conocimiento, preguntarnos sobre para qué tipo de sociedad, ¿no? Y yo creo que ahí hay un debate fundamental, porque podemos decir recuperemos cierta ciencia, ¿no? O cierta tecnología, ¿no? Pero si es que estamos en el marco de un sistema que sistemáticamente no te permite tener soberanía, como es el que vivimos ahora actualmente, entonces realmente en estricto sentido no estamos hablando de una soberanía del conocimiento. Y eso me lleva a un tema fundamental, que es la defensa de lo público, ¿no? Y el tema también de la defensa de repensar otro tipo de institucionalidad estatal, ¿no? Yo creo que eso fue uno de los errores que no lo logramos trascender en nuestros primeros gobiernos progresistas nacional populares, ¿no? Y además cometimos un error, porque llegan las derechas y atacan sistemáticamente al Estado, ¿no? Y pasan a ser, en este caso, los antisistemas, ¿no? ¿Qué nos queda a nosotros? Defender al Estado, ¿no? Creo que ahí hubo un error, en el sentido de que es sin Estado imposible, pero con este Estado tampoco, ¿no? Entonces, eso implica pensar qué tipo de institucionalidad tenemos que construir, y eso incluye el gobierno de los conocimientos, en los cuales se encuentra en la universidad. Y concuerdo contigo completamente, y quizás planteo una última investigación que acabo de terminar con respecto a la relación ideología y universidad, ¿no? En América Latina, ¿no? Y aquí sale una cuestión que es bastante problemática, ¿no? Que tiene que ver con hace 10 años, cuando uno hablaba de la relación universidad y ideología, veía que generalmente las personas que pasaban por la universidad tenían una perspectiva más democrática, más igualitaria, menos xenófoba, más ecológica, más feminista. Ahora no pasa eso necesariamente, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de ciudadano está produciendo la universidad? Es una cuestión. Y cuando analizamos en el caso de México, ¿no? Y vemos por disciplinas, vemos que la disciplina que sí produce una ciudadanía más demócrata, más igualitaria, más pro sostenibilidad, es la ligada al tema de las humanidades, ¿no? Esto implica pensar un sistema cognitivo que articule no solo incorporar los epistemicidios que no han sido incorporados dentro de la producción del conocimiento, sino también lo que yo llamo los sentiricidios, ¿no? Ligar las sensibilidades a logos, los sentimientos a los logos, porque claramente ahorita hay un problema de volver a educar en ser seres humanos, ¿no? En tener empatía con el otro, ¿no? Y esas cuestiones que parecen tan básicas, este rato se está perdiendo a nivel de las instituciones. Acaba de salir el informe del Banco Mundial sobre el tema de los sistemas tecnológicos y cómo América Latina ha perdido un siglo, ¿no? Y no ponen para nada en el debate el tema. Dicen, estamos muy bajos en ciencia, en tecnología, en ingenieros, como que las humanidades, la filosofía no existiese, ¿no? Y además, sabiendo que justamente ahí está, en este tipo de disciplinas, la capacidad de hacer nuevas preguntas, ¿no? Entonces yo iría un poco por ahí. Bien, Gaby, y si tenías también las preguntas para... No, pensaba nada más en que está claro que hay que superar algo que hemos conocido bien y hemos defendido incluso,
en otros gobiernos, que es las formas más rústicas de vinculación entre conocimiento, soberanía, producción. No puedo dejar de recordar, acá yo apenas había asumido como rectora de esta universidad, creo que era por inicio de 2015, en una apertura de sesiones legislativas, Cristina, que era entonces presidenta, se congratulaba de que por primera vez en la Universidad de Buenos Aires se habían matriculado más ingenieros que estudiantes en la Facultad de Ciencias Sociales. Y hay ahí, creo yo, había ahí una manera bastante rústica de pensar esta vinculación, también medida en términos de rentabilidad directa o pretensión de estimar la rentabilidad directa de la formación de profesionales o de producción de conocimiento, que inevitablemente tenemos que superar. Y que ya está claro que no se trata de si hay o no hay MinCit o Ministerio de Ciencia o estructuras de ese tipo, sino de pensarlo todo otra vez. Este es el gran desafío. Las universidades, yo coincido con René, creo que y con lo que decía Pía, creo que tenemos una potencialidad para ser el lugar en el que se debate, esa discusión se pueda dar, pero necesitamos, por supuesto, del Estado y de la política pública, pero de otro modo ocupar el Estado sin ninguna duda. Bueno, llegamos al final de este periscopio. La verdad que muy interesante poder pensar sobre el conocimiento, ¿no? Construir conocimiento sobre el conocimiento, tratar de discutir también sobre la soberanía, cuán soberano es ese conocimiento, y la verdad que ha sido una mesa más que interesante. No tengo más que agradecerles a todos y a todas, y a ustedes que también están del otro lado, agradecerles que sigan conectados con UniTV, con la Uniradio, con todos los medios de la Universidad Nacional de General Sarmiento. René, muchas gracias. Pía, Diego, Sebastián, Gabriela, muchísimas gracias. Y nosotros nos seguimos conectando también en el próximo Periscopio.